la profesión del periodismo y pues su desempeño básicamente fue en los medios y en este momento, desde el año 2018, consolidó junto con su familia un proyecto muy importante y fue la librería del Árbol, la librería Árbol de Libros, un sueño que tuvo desde siempre y que en este momento se volvió realidad. Gracias, Claudia, por estar el día de hoy con nosotros y la dejo con el profesor Andrés Torres de nuestra universidad. Muchas gracias, buenas tardes. Hola Claudia, qué gusto y qué honor y qué privilegio poder hablar contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me siento en verdad muy, muy honrado. Quisiera enmarcar un poco la conversación, que ya nos queda muy poco, a partir de un poema que quisiera leer, que dice así: la mejor manera de provocar el destino tal vez sea ir a aquellos lugares a los que precisamente uno nunca iría y dejarse trabajar por ellos. Mi vida prácticamente entera es la que yo no querría vivir y me trabaja hasta mi desintegración. Esto lo escribe una poeta de España, nacida en Granada, se llama Ana Bocanegra Briasco. Me identifico mucho con ese poema porque de alguna forma a veces la vida se vuelve un empleo en donde uno se hipoteca para, para sobrevivir o para vivir, pero a costa de renunciar a nuestros sueños. ¿Hay algo de eso en el hecho de renunciar parcialmente al periodismo y apostarle a ese paraíso en términos borgianos e ir hacia la biblioteca? Es decir, dejar la literatura del periodismo, que es un género de literatura, y hacer ese nomadismo, esa desterritorialización hacia una literatura mucho más amplia y trabajar precisamente desde una librería que es al mismo tiempo una biblioteca? Bueno, lo primero es agradecerles a ustedes por la invitación, a las personas que están conectadas, que supongo que son del curso de Humanidades que me mencionaste cuando hiciste la invitación. Y yo te respondiré la pregunta diciendo que no, yo no siento eso y no me identifico con ese bello poema, porque primero la decisión de retirarme parcialmente para poder hacer la librería fue una decisión autónoma, fue una decisión pensada, fue una decisión que estuvo dando vueltas muchos años y que cuando se concretó era porque ya estaba madura en muchos sentidos, no hubo ningún tipo de obligatoriedad para llegar donde yo estoy. Y luego, haber logrado armar la librería tampoco fue el abandono del periodismo. Nunca he dejado de hacer periodismo, todo el tiempo he estado vinculada con los medios, sigo trabajando con El Espectador, ahora solamente como columnista, pero hasta febrero como reportera y como periodista de entrevistas literarias. Hasta hace poco también estaba apostándole a un proyecto con Revista Arcadia, y pues de una u otra manera siempre hay cosas que atan a este oficio, es decir, uno no deja de hacer periodismo por el hecho de no estar en un medio comercial como lo estuve hasta hace 2 años con Caracol, porque además esto lo que también demuestra es que hay muchas maneras de ejercer el oficio sin necesidad de estar atado a un letrero comercial. Así que no, el poema no aplica a mi circunstancia. Mi circunstancia es una muy feliz, una que se ha creado a partir de determinaciones muy positivas, muy pensadas, que han tenido las reflexiones más profundas para llegar donde estamos. Y yo creo que cuando uno toma las decisiones como cualquiera en la vida, ser padre, casarse, cambiar de trabajo, renunciar, crear empresa, lo que sea, cuando lo hace con autonomía, con convicción, creo que el camino es siempre mucho más amable. No quiere decir que no tenga dificultades, pero creo que no se tiene la sensación del desarraigo. Tú respondes, están tus vísceras, está tu sangre, está tu ADN, está la parresía o el decir verdad, que es tan peligroso en este país donde
prevalece la mentira. Quisiera preguntarte por tus tatuajes, que es una forma de escribir sobre la piel, que es lo más profundo, como lo dice Paul Valéry. Tu cuerpo como una página. ¿Qué dicen tus tatuajes? Bueno, yo podría decir que mis tatuajes son cicatrices provocadas con color, con un dibujo, con un diseño que no es muy distinto a las otras cicatrices que tengo en mi cuerpo por golpes, por la cesárea, por cirugías médicas. Mm, Tampoco es muy distinto a los golpes que están marcados en el corazón, en la mente, por duelos, no solamente duelos por la muerte de los seres amados, sino duelos que hay que hacer por circunstancias de la vida que no implican necesariamente la muerte. Mm, y son la representación de cosas en las que yo creo, cosas que me han traído al camino en el que estoy en este momento. Este que se ve aquí es un cerezo en flor, que es tal vez mi flor preferida, que no es común aquí en estas tierras tropicales, pero que sí lo es en los países de las estaciones. Eh, un sueño que sé que creo que puedo cumplir, porque yo no me rindo nunca ante los sueños, es el de estar algún día en la época de florecimiento de los sakura en Japón. Y fui muy feliz cuando estuve, yo adoro los árboles, esa es, digamos, una marca muy clara en mi pensamiento y en lo que a mí me gusta de la vida. Y fui muy feliz cuando estuve con los cerezos en flor, cuando viví fuera de este país. Así que, digamos, ese es uno de ellos que simplemente puede demostrar eso, ¿no? Una cicatriz con color que demuestra un apego muy importante a, a una parte de la naturaleza. Claudia, te he visto florecer en todo este tiempo, he visto mutaciones, formaciones, alquimias en ti, o sea, he visto entrevistas de hace 10 años, 8 años, y veo que tu cuerpo florece. Em, Te veo ahora como Sarah O'Connor, Terminator, ¿no? Tu cabello, tu expresión corporal, una guerrera que está haciendo un combate con lo invisible, desde lo simbólico, ¿no? Desde esa literatura que ya escapa más allá del formato, de la parrilla, de una empresa que subordina la prensa. Ahora, desde la librería, desde la biblioteca, desde la palabra que no está atada al capitalismo, ¿cómo te sientes? Bueno, mira, a propósito de lo que estábamos hablando hace un momento sobre las cicatrices y sobre este tatuaje, eh, pues básicamente lo que el sakura significa, lo que el cerezo en flor significa, es la fugacidad de la existencia, porque ustedes saben perfectamente que este tipo de árboles, cuando florece, lo hace por un periodo determinado y luego sus flores, sus colores caen y el arbolito queda en peloto, queda como una especie de esqueleto. Y teniendo presente eso, la fugacidad de la existencia, es que he entendido la vida como un minuto, porque yo no sé mañana qué va a pasar. Y eso ha sido tal vez el motor más importante en la transformación que he tenido en los últimos años, porque la mía ha sido una vida marcada por la muerte de prácticamente todos mis seres amados. Y pues eso lo obliga a uno a pensar de manera muy distinta. No es lo mismo vivir la vida cuando la muerte no ha estado cerca que vivirla cuando sí, y ese ha sido mi caso. Así que haber logrado entender todos esos episodios de muerte como un despertar diferente, una manera de aproximarme a la vida, entendiendo que es posible lograrlo sin los seres amados y creando y aferrándome a otro tipo de amores, como lo son mi esposo y mi hija, y mi papá, que es el único que queda vivo. Mi mamá murió, mi hermano único murió, mis abuelos maternos murieron, mi mejor amigo murió, hasta mis mascotas se murieron.
Pues eso ciertamente me ha dado una mirada muy distinta, me ha permitido valorar diferente la maternidad, valorar diferente mi rol como esposa, mi rol como profesional y como amiga, pero sobre todo me ha ayudado a entender de una manera diferente la realidad del país. Yo soy una persona que se afecta todos los días por la sensación de impotencia, por todo lo que pasa en Colombia, y eso también me ha llevado a pensar que la frustración se puede sentir, pero que siempre hay posibilidades de hacer algo. Y en estos últimos años he entendido y con mis acciones lo he querido demostrar que uno no puede cambiar el mundo, pero uno sí puede cambiar pequeños universos. Y eso es básicamente a lo que he dedicado mi vida. Y eso, digamos, creería yo que es el final de una transformación o la continuación de una transformación que hace tal vez 10 años no existía. Una pregunta desde la semiótica del firmamento. ¿Eres Tauro o Géminis? Tauro. Tauro, tierra, Mm. la firmeza, digamos, el fundamento, el piso, La ¿no? terquedad. La terquedad, sí, la obstinación. Cuando se toma un camino es porque ya se lo ha tomado desde el corazón y desde el tuétano del ADN. A propósito de árbol de libros y árbol genealógico, yo que soy del sur, pastuso, me gustaría que hablaras un poco de cómo llegó la lectura a partir de tu torrente sanguíneo. ¿Fue por el lado materno, paterno, de los dos? ¿Cuál fue el primer libro que te marcó? ¿De dónde eres tú? Pasto. Ah, de Pasto. Sí sabía que Nariño, pero por el acento, pero no sabía de qué parte de Nariño. Yo, pues, toda la familia de mi mamá, que en paz descanse, es de Pasto. Mis abuelos nacieron en Pasto, ya los dos murieron, y toda la familia de mis abuelos están, algunos de los que viven todavía allá, primos, mucha gente está en esa tierra. Curioso que a Pasto he ido mucho menos de lo que he ido a otros lugares del departamento, a Tumaco, por ejemplo, he ido un montón a hacer trabajos y Tumaco me parece además un lugar fascinante, así como el de Crudo es igualmente fascinante. Pero bueno, el tema no era ese. El tema es que ni por mi papá ni por mi mamá, es decir, yo cuando estaba chiquita no fui una niña que tuviera libros infantiles en su mundo. Mi papá era un lector básicamente de prensa, toda la vida lo ha sido, incluso ahora siendo un enfermo terminal, eh, no deja de leer el periódico cuando la energía se lo permite. Y eso era lo que él leía, y él leía sus manuales de vuelo, porque él fue piloto hasta cuando ya llegó su momento del retiro. ¿Con eso qué quiero decir? Que mi papá no leía literatura, nunca leyó literatura cuando yo era chiquita, ya mucho tiempo después sí, pero en mi casa siempre existió la figura del hábito de la lectura. Es decir, esa disciplina de mi papá leyendo, así no fuera novelas o biografías o cosas de esas, siempre existió. Y mi mamá, de igual manera, mi mamá no leía tampoco literatura, mi mamá leía también la prensa, mi mamá leía muchas revistas. Así que también era usual ver a mi mamá sentada en una mecedora o en la cama leyendo. Pero ellos nunca me dijeron que había que leer. En mi casa, en un hogar muy conservador, la instrucción primordial era: usted tiene que estudiar y ser muy buena en el colegio y cumplir en el colegio y ser disciplinada en el colegio. Entonces, yo siempre fui una niña muy nerd y siempre me fue muy bien en el colegio, me eximían de exámenes y demás, pero no había en mi mundo libros. Sin embargo, en la finca de mi abuela materna, mi abuela Pastusa, que como decía ya murió, ellos tenían una finca en Villavicencio, cerca, yendo hacia Restrepo, en el Meta. Había una finca, una biblioteca muy, 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 pero muy grande, donde también estaban los vinilos, los acetatos de música. Y mi abuelita no nos hablaba de los libros que estaban ahí, pero a veces a mí me dicen negra, me decían, negrita, ve y sacas, no sé, el vinilo de Claudia de Colombia. Entonces yo iba y sacaba la música y siempre me quedaba mirando esa infinidad de libros de lomos grandes, de lomos oscuros, la mayoría, y me preguntaba por qué nunca hablábamos de eso. Y en una de las vacaciones, yo tendría tal vez unos 12 años, no sé,
empecé a curiosear en esa biblioteca que era desde el piso hasta, para mí hasta el infinito, porque yo chiquita veía eso gigante y ciertamente era muy grande, y empecé a mirar. Y por ese camino mi abuelita, que era muy conservadora, como les digo, y muy mandona y ultracatólica, ella decía que ahí había libros prohibidos, que eso es muy chistoso, pues porque es como una contradicción. Y por ahí descubrí a Simone de Beauvoir y El segundo sexo, y pues agarré ese libro, pues además en ese entonces no pasa lo que pasa en muchos hogares hoy en día, y es que uno se sienta a hablar de sexo, de sexualidad, del cuerpo con los niños con naturalidad, al menos yo lo hago así con mi hija, y pues la palabra sexo en el libro me pareció fascinante, me pareció muy curioso, entonces yo agarré ese libro a escondidas y me fui con él, y me acuerdo que me lo llevé a mi casa luego, porque allí no vivíamos, y lo leí. Y ese fue mi primer encuentro con la literatura, que como digo, muy distinta a eso, a lo que yo estaba habituada a ver en la casa. Y ya, ese fue el comienzo y ya de ahí nunca, nunca paró. O sea, fue una entrada absolutamente erótica a la palabra, al verbo, el verbo hecho carne, a la Sí. germinación, al potens, a la potencia infinita de la creación. Y me encanta el fondo en donde tú te encuentras porque está los libros, los discos y las hojas, los árboles, las plantas y también un cuadro en donde hay alguien, una mujer, creo, con un, no sé, un venado tal vez, con una ovejita, Una cabrita, sí, ese es un cuadro que una, compré en Vietnam, pues un lienzo que compré en ah, Vietnam y luego me lo traje, sí. y me hace pensar en el Kalila Edipna, porque los libros son plantas, ¿sí? Sapienciales, y me hace pensar en el título de tu librería, Árbol de Libros, ¿no? Porque es el árbol del conocimiento, es el árbol hecho hoja, pero la hoja que en cierto modo condensa el universo, para citar un poco el poema Morada al Sur de Aurelio Arturo, ¿no es cierto? Ujú. Eso es. Una pregunta. Sé que estás escribiendo un libro que creo que es como de crónica, de política, pero con tu hija Isabela, ¿has pensado la posibilidad de hacer libro álbum? ¿A ti que te gusta tanto promocionar libros infantiles? De pronto, tú como una especie de tutora, un tutus, una guía de tu hija para que ella se convierta en autora de otros niños. Mira, no sé de dónde sacaste que estoy escribiendo un libro porque esa es una información secreta. Esa es una información que no había trascendido. Eh, pero sí, digamos, tendría que decirte que sí, que es verdad que estás muy bien informado, es cierto, pero no tiene nada que ver con literatura infantil. Creo, de hecho, que la literatura infantil es la más difícil y la más retadora de todas y no me siento preparada eh, para entrar a ese universo y para crear desde donde se tendría que crear un contenido con todas las características que tendría que tener para que los niños y las niñas lo pudieran disfrutar. Isabela, que es el nombre de mi hija y que tiene 11 años en este momento, es una niña muy curiosa y es una niña con enormes habilidades y también con otras limitaciones como todos los seres humanos. Eh, y yo digamos que desde mi mundo de periodista y este mundo de mujer que no entiende la vida si no es con libros, intento no convertir esto en algo que pudiera ser impositivo para ella, ¿no? Es decir, todo lo que ella haga bajo su observación de niña en relación conmigo, como mujer, como mamá, como periodista, como en este aprendizaje de librera, como esposa, eh, creo que tiene que darle los elementos suficientes para que ella pueda decidir qué quiere ser en la vida. Si ella quiere un día convertirse en una gran escritora de literatura, cualquiera que sea, yo siempre estaría ahí para poderla guiar. Pero si quiere ser pastelera también, o si quiere ser, no sé, peluquera o bailarina o una gran científica, eh, mi único compromiso con la vida es que lo que ella escoja, que la haga feliz, eh, de mi parte siempre va a tener ese ímpetu y esas ganas
para que pueda brillar y para que lo pueda hacer bien y para ayudarla a levantarse cuando se tenga que caer. Así que bueno, eso sería lo que te podría decir por ahora sobre eso y me quedo pensando de dónde supiste lo del libro, pero no, sobre literatura infantil no es. Sí, entrevistas y, bueno, de alguna forma el gusto de escucharte, porque en varias entrevistas dices que eres una gran lectora y obviamente es una redundancia porque se nota, porque en tu sintaxis narrativa, en tu forma de entretejer las palabras, se nota todo el acervo cultural, toda la biblioteca en términos de Humberto Eco que está presente en ti. A lo largo de estos más de 20 años entrevistando a hombres de mucho poder, de mucha relevancia o de mucha visibilidad en el mundo occidental, hay un encuentro que a mí me encantó porque me encanta el personaje y porque ese gesto me parece humano, demasiado humano. Quizá no todos lo sepan, pero que Bono, que cantó al lado de, qué sé yo, Patti Smith, al lado de Luciano Pavarotti, te haya calentado las manos en New York, eso me parece de una poesía sublime. Un hombre que mira a una mujer, no le da una entrevista, pero se la da No. simultáneamente desde un saber silencio, tomándole sus manos y dándole su aliento. Cuéntanos, por favor, de ese encuentro y a lo largo de todos estos años en donde has tenido que ser cronista de la miseria y del esplendor humano de otro encuentro, por favor. Bueno, esto no fue en Nueva York, esto pasó en Little Rock, en Arkansas, en Estados Unidos, porque Bill Clinton, que en ese momento era el presidente de los Estados Unidos, iba a hacer la inauguración de una gran biblioteca en esa pequeña población. Y yo estaba en ese momento trabajando con la W Radio, estaba como corresponsal en Miami y me consiguieron un cupo para que fuera a hacer el cubrimiento de ese lanzamiento, de esa biblioteca. Pero Julio Sánchez Cristo, que es el director de la W, obviamente no le interesaba mucho la biblioteca. No, obviamente no, lamentablemente no le interesaba mucho la biblioteca, sino el hecho de que fuera Bono eh, con su banda, el que estuviera allí animando esa inauguración. Calculen el nivel de la cosa. Entonces, él quería que yo fuera y entrevistara a Bono. Es decir, mi meta no era Clinton, mi meta no era nadie distinto a él. Y pues hicimos todas las gestiones previas, mandando cartas a los managers del grupo, de él y tal, pero sin ninguna respuesta, con toda la gente que estaba involucrada, digamos, en todo el viaje, nada, cero. Entonces Julio me dijo, pues váyase y mire a ver usted qué puede hacer. Entonces, bueno, pues yo viajé y llegamos allá en un aguacero de la madre, o sea, una cosa, pero es como si se fuera a caer el mundo. Tuvieron que aplazar toda la programación y había un salón, sí, como un salón que tenía solamente vidrios, tenía, no tenía paredes de cemento, sino solamente grandes ventanas así, ya. Y estaba yo metida en una esquina sola con una grabadorcita así, pensando, carajo, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ni nadie, ni nadie. Todo el mundo estaba refugiado en todas partes del aguacero y de golpe en uno de los grandes salones que estaban allí con vidrios, estaba él, estaba Bono con un par de personajes de su banda y él estaba parado y él estaba jugando con una sombrilla. Él estaba como bailando, él es muy bajito y él estaba bailando con una sombrilla, como dando vueltas así, abriéndola y cerrándola, y estaba así, yo estaba afuera del vidrio, y Gabriela Febres Cordero, que era la esposa en ese momento de Luis Alberto Moreno, el que hoy es el presidente del BID, y en ese momento era el embajador de Colombia ante la Casa Blanca, estaba cerca a mí, y yo estaba tullida, así,
mirando y a ver qué hacía yo, y de golpe, entonces, él se quedó mirándome y yo me quedé mirándolo. Entonces, él se acercó a la ventana y yo dije, no, no puede ser la entrevista. Entonces, yo me acerqué a la ventana y él abrió la puerta así pasito, y yo le dije de una, le dije, ay, usted no se imagina la emoción que tengo de verlo. Yo soy Claudia Morales, trabajo para una emisora colombiana que se llama La W Grabadora. Me dijo, no interviews. Y yo, please, por favor, solamente así sea un saludo, por favor, un saludo. Me dijo, no, yo estaba con las manos así, diciéndole que, please. Bueno, yo estaba sin guantes en ese frío. Entonces él me dijo, guarda la grabadora. Yo guardé la grabadora y le dije, ay, por favor, así sea un saludo. Y como yo estaba así, él agarró sus manos y cogió las mías y empezó, no le doy la entrevista, pero le caliento las manos, y yo como una bola ahí parada. Y Gabriela se vino así por un ladito y tomó un par de fotos, así como medio, él sabía quién era Gabriela, así que por eso no se asustó y no la alejó, tomó las fotos, eh, y eso fue todo. Pues, es decir, cerró las manos y me dijo, bueno, espero que logres agarrar calor y que estés en el concierto. Cerró la puerta y yo quedé otra vez afuera tullida. No, no tuve nada, no tuve absolutamente nada, pero pues cuando le conté a Julio la anécdota, le pareció muy divertida, y luego Gabriela se comprometió a mandarme las fotos y nunca me las mandó, las perdió. Entonces yo me quedé sin ninguna evidencia distinta a la memoria de Bono, que de golpe se acuerda de eso, y al testimonio que pude sacar al aire en la W de ese encuentro tan bonito. No tuve entrevista, pero sí me calentaron las manos. García Márquez, Oscar Wilde, escribieron de personajes o sobre personajes que habitaban el poder. Pues todos tenemos poder, ¿no? Como lo ha estudiado Manuel Castells, pero tú has tenido la oportunidad de estar realmente con tipos que son dueños del mundo. ¿Qué te ha enseñado estar cerca al poder? Que el poder puede ser transformador, pero el poder puede ser, yo diría, el arma más peligrosa que puede tener un ser humano. Eh, yo he conocido a los seres más extraordinarios y más transformadores, que han entendido que el poder es para servir, pero también he estado cerca de los seres más mezquinos y, y más despreciables, que han entendido el poder como una herramienta de beneficio y una herramienta con la que además no tienen ningún problema en aplastar al otro o usarlo para ejercer la violencia o para crear los peores actos de corrupción, sabiendo que alrededor puede haber una gran impunidad. Hablábamos de eso hace muy poco con un autor que les recomiendo leer, que se llama Daniel Krause. Daniel es un personaje, un escritor joven mexicano, que acaba de publicar una novela que se llama Tenebra, con Seix Barral. Y la novela habla de esto que me estás preguntando. Y la novela tiene que ver con la voz, es una novela que está narrada en dos voces de un muchacho de un hogar burgués mexicano cuya familia entra en la quiebra por cuenta de los actos de corrupción de un senador y de unos empresarios. Ese senador, que se llama Oscar Luna en la novela, si ustedes leen esa historia, van a ver a Oscar Luna representado en muchas figuras a lo largo de la historia de la política de nuestro país. Eh, Así que yo llego a una conclusión también, además de hacer esa distinción entre las dos maneras de ejercer poder, y es que somos nosotros, los miembros de esta sociedad, ustedes, los alumnos, los profesores, los periodistas, los arquitectos, los médicos, las amas de casa, los únicos que hacemos posible que a nuestro alrededor tengamos personas que ejercen el poder para nuestro servicio, o personas que ejercen el poder para usarnos como si fuéramos sus esclavos. Eh, y solamente somos nosotros como sociedad los responsables de saber cuál es el tipo de poder
que se pueda ejercer a nuestro alrededor, a través de todas las personas que elegimos, o de las personas a nuestro alrededor que no son elegidas, pero que también ejercen poder sobre nosotros. Eso sería lo que tendría para decirte sobre eso. Blade Runner, los Nexus 6, esos personajes efímeros que han visto lo que otros seres humanos no, por su naturaleza, por sus limitaciones biológicas, no han podido percibir. ¿En algún momento te has sentido como un Blade Runner, como un Nexus, como un anfibio que ha estado asomándose a esos mundos que son parte del nuevo orden mundial y que de alguna forma te han asustado? Hay ciertas cercanías con el poder que dan mucho miedo, y hay otras cercanías que son placenteras, porque la posibilidad de aprender del poder desde lo positivo es extraordinaria. Yo diría que cualquier experiencia desde una posición de poder que realmente se ejerza con dignidad, con grandeza, con honestidad, es única. Yo estuve cerca de un personaje que para mí fue en su momento extraordinario, y fue Luis Alberto Moreno, a quien les mencionaba hace un momento, porque fue y sigue siendo una persona con gran poder, que supo cómo usarlo desde una condición humana y también desde una condición política positivamente. Pero también tendría que decir que le he huido al poder de todas las formas posibles. Eh, Todas las posibilidades que tuve, salvo por razones de trabajo que me obligaban a estar cerca, eh, incluso en escenarios de trabajo que yo misma podía determinar si entraba o no entraba como escenarios de poder, siempre he tratado de no estar cerca de él. Es decir, yo no tengo amigos en el poder, yo no tengo relaciones públicas dentro del poder, yo no acepto invitaciones del poder, no me he beneficiado del poder, no le acepto un regalo a alguien desde el poder, eh, no le acepto ningún beneficio a nadie desde el poder. No existe una fotografía mía con entornos de poder, ni nunca va a salir una grabación rara con gente desde el poder. Porque si hay algo que ha logrado darme independencia y valor, es estar lejos del poder. Entonces, el poder sirve para muchas cosas, repito, y seguramente si yo quisiera acudir a él para beneficiarme, lo podría hacer. Podría conseguir muchas cosas, incluso para la librería, desde el periodismo, lo que fuera, pero creo que lo que he logrado por mis propios medios me ha demostrado que no es necesario llegar hasta allá. Y me da más tranquilidad no tener que deberle nada al poder. Genial, me hace pensar en el Carlos Castaneda, en El Segundo Anillo de Poder o en El Arte de Ensoñar, que no quieren saber nada de los brujos antiguos del México porque no quieren anticresar su existencia, porque no quieren perder su libertad. Siempre se dice, es un leitmotiv, es un lugar común, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de Claudia Morales, ¿quién está? ¿Quiénes Es, están? yo no diría detrás, yo diría eh, a mi lado y algunos pasos al frente están mi esposo y mi hija. Mi esposo es, yo diría que, y esto no es por cliché ni por nada, si no fuera real no lo expresaría de la manera que lo hago. Él es el motor de la existencia, él es la persona que ha sido ese compañero de ruta que ha entendido, que ha respetado eh, mi manera libre de ver la vida, que me ha acompañado en los miedos, que me ha dado fuerza para sacar adelante mis sueños, para no tenerle miedo a los sueños. Es la persona que ha vivido conmigo los duelos.
Es la persona que me ha acompañado en este oficio de ser mamá, que es también tan retador. Y mi hija, sin ninguna duda, porque ella es mi mejor aprendizaje. Yo a través de Isabela veo el mundo de otra manera y, y me obligo gratamente a tratar de ser mejor persona siempre por ella. Así que yo diría que mi mundo, no detrás, sino al lado, está compuesto por ellos dos. Y también tengo que decir que está compuesto por eh, 5 amigos y amigas, porque no son más, están en esta mano, que son otra fuerza y que son otro tipo de amor muy importante para mí. Para mí la vida también necesita de amigos y de amigas, y yo tengo la fortuna de poder decir que en esta mano caben, y que el mundo sin ellos tampoco sería igual. Yo le agradezco mucho a la vida también tener amigos que tampoco están detrás mío, están en otras alas al lado de mi esposo y de mi hija, y que son igualmente importantes. Y yo los llamo así, los llamo alas, porque finalmente gracias a ellos puedo tener vuelo, gracias a ellos puedo sostenerme en el aire, cuando a veces esto terrenal es tan complicado. Creo que, si mal no recuerdo, compañero significa aquel que comparte el pan con uno, ¿no? Bueno, eso es. 2:55. Claudia Morales, algo que quisiera decirle a los chicos que hoy te escuchan, que están apenas en esa ingeniería de la escritura, abriendo camino. Si Claudia Morales, signo Tauro, eh, búfalo en el zodiaco o en el horóscopo chino, ¿qué le diría a la Claudia Morales de 18 años para protegerla de pronto de sí misma y de un mundo que está dominado por el príncipe de las tinieblas? Mm. Mira, es muy difícil pensar en eso, porque si yo tuviera que repetir mi historia de los 18 años, tal vez la hubiera hecho igual. De golpe, de golpe cambiaría un par de cosas, 2, 3 cosas, porque no es que hayan sido menos los golpes ni haya sido menos dura la vida. La mía ha sido una vida de unos totazos, pero horribles, pero yo no los cambiaría, porque si no hubiera sido por esos golpes, yo no sería lo que soy. Sí creo que los seres humanos nos formamos más como la poesía, que es más profunda con el dolor que con la alegría. Mm, pero yo tal vez le diría a esa Claudia que fuera menos impertinente. eh, Le diría eh, que fuera más reflexiva para tomar algunas decisiones. Am, pero no mucho más que eso, porque yo quisiera cometer los mismos errores y yo quisiera explorar ese mismo mundo. Tal vez le hubiera dicho a esa Claudia que no tuviera miedo de estudiar derecho cuando estuvo escogiendo si estudiaba periodismo o estudiaba derecho, y finalmente escogí periodismo porque pensaba que tal vez derecho iba a ser una carrera por mi temperamento muy compleja. Eh, Tal vez le hubiera dicho que no se hubiera asustado por el temperamento, y que la formación del carácter le hubiera ayudado a tener un buen temperamento para poder ser abogada. Eh, Sería solamente eso, no, yo no le diría realmente mucho más. Yo tuve una vida en medio de las dificultades muy grata, y yo solamente tengo razones para estar agradecida. Y a los jóvenes de ahora solamente les digo una cosa, y es que la vida sin la lectura realmente es una vida en la que les va a costar mucho trabajo formar criterio. Yo, yo no me atrevería desde lo personal a decirles nada distinto,
a esto que digo sobre mí misma, pero sí les diría que lean mucho porque cualquier cosa que quieran hacer en la vida necesita de los libros, o profesionalmente o personalmente, para la soledad, para la compañía, para la conversación, para cuando seamos viejitos, para cuando el sexo se acabe y quede la conversación, los libros siempre son muy importantes. Entonces, yo solamente les diría eso, que lean mucho y que no lean porquerías de fake news, ni de Facebook, ni de periodistas negativos, ni de las Laura en América que se están volviendo muy de moda en los medios de comunicación, sino que se informen bien y que lean mucha literatura. La literatura nos enseña, a través de las historias está plasmada la realidad de este mundo. Y creo que esa es la mejor manera de evolucionar para entender de dónde venimos y para dónde vamos, a través de la literatura. Gracias, gracias. En fin, yo estoy chumadísimo con tu discurso, ¿sí? Chumadísimo. Eh, además que estoy tomándome un vino del D1, ¿no? Porque estaba un poco nervioso de no irla a embarrar, No, pero pero ¿por qué? porque me falta fe. Pero No. me encanta tu palabra tan llena de aliento, tan llena de vida, de honestidad. Mil gracias por hacer del periodismo realmente eso, periodos alrededor del camino. Tú eres una beat generation del periodismo, alguien que lejos de arrodillarse frente al poder mafioso, le has apostado a la poesía, a ese vuelo de palabras que puede ser la poesía. Qué honor, qué maravilla tenerte aquí en la Gran Colombia como una representante de alguien de la Gran Colombia, alguien que desde lo simbólico, desde el símbolo, reúne los múltiples países que son Colombia. Que Muchas gracias, Andrés. le hablas desde la honestidad y desde la piel, desde el sexo y desde el segundo sexo y el tercer sexo y desde el quinto sexo, es decir, desde el puro amor como el sol que alumbra a todos. Mil Muchas gracias. gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande para todos. Estoy a las órdenes para cuando se les ofrezca. Si necesitan una segunda parte, con mucho gusto. Ojalá no haya ya problemas de conexión. Entré tarde no porque hubiera sido incumplida, sino porque no tenía posibilidad de conectarme. Algo pasaba con la plataforma. Pero cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Y si algún día vienen a Armenia, yo estoy en este momento en Circasia, porque mi casa es en Circasia, pero si algún día vienen a Armenia y me pueden buscar, estaré encantada de recibirlos en Árbol de Libros, en la librería. Y bueno, este es un país que se empeña en robarnos la esperanza todos los días, pero yo creo que tenemos que resistir y tenemos que encontrar fórmulas. La mía son los libros, que son mi trabajo, pero también son mi vida, y también el periodismo, que es mi trabajo, pero también es mi vida. Así que yo espero que ustedes también encuentren una fórmula de supervivencia que les permita resistir, pero sobre todo ser parte activa de una realidad que todos estamos obligados a que no se repita. Una última pregunta. Tú has entrevistado mucha gente y a su vez te han entrevistado muchas personas. Recuerda una entrevista memorable en la que tú hayas preguntado y una entrevista en la que te hayan preguntado. Uy, son tantas. Bueno, tengo dos, bueno, frescas por el tiempo. Digamos, si hubiera tenido un poco más de tiempo para pensar y hacer memoria, podría echar mano de un pasado un poco más lejano, pero tengo dos entrevistas en este momento muy presentes. Una es con la escritora Margaret Atwood, que les recomiendo leer. La entrevisté en enero y tuvimos una conexión extraordinaria porque
yo empecé haciendo las preguntas y luego ella terminó entrevistándome a mí, a propósito de esta pregunta que me estás haciendo. Y lamentablemente por espacio en el periódico, porque esa salió publicada en El Espectador, la recortaron, la editaron, la caparon, como decimos en la jerga del periodismo, más de lo que yo hubiera querido, y pues salió un texto muy chiquitico, pero realmente fue muy bella la entrevista. Ella es una mujer absolutamente extraordinaria, o sea, divina, una vieja hermosísima además. Y tengo en mi memoria fresco ahora, porque ese es mi trabajo actual, y que también les recomiendo si algún día pueden oír, no por mí, sino por los testimonios, 11 entrevistas que ya hemos puesto al aire en RCN Radio los sábados a las 11 de la mañana, con un programa que estoy haciendo que se llama La Verdad en Voz Alta, que estamos haciendo con la Comisión de la Verdad. Y el único objetivo es hacer una entrevista con una víctima del conflicto armado, una entrevista de 25 minutos. Eso es todo el programa, no es nada más. Las entrevistas están en las plataformas de Spreaker y de Spotify con el nombre del programa, La Verdad en Voz Alta. Y las tengo muy presentes, Andrés, porque, digamos, lo que voy a decir no es nuevo dentro de mi oficio, pero sí cada vez más retador desde lo espiritual, desde lo mental, y es meterse en las historias de las víctimas del conflicto para encontrar en ellas unos elementos de juicio y de formación de criterio que creo que estamos obligados a tener en la sociedad. Hemos entrevistado víctimas de FARC, de ELN, de fuerzas del Estado, de paramilitares, o sea, de todo orden, hombres, mujeres, homosexuales, indígenas. Hemos cubierto además unos territorios que normalmente están siendo olvidados en las noticias de todos los días, y esas entrevistas a mí me han, me han marcado, me han llenado de preguntas, y también me obligan todos los días a buscar respuestas solidarias y de empatía para poder aportar a este país. Así que te respondería con eso. Genial, me haces pensar en el cuento de Cortázar, Una flor amarilla, en el sentido en que todos los muertos son nuestros muertos, nunca mueren, porque el amor vence la entropía universal, y por el otro lado, porque a partir de la muerte renace la semilla de la vida, ¿no? La flor de la vida. Todas las muertes que tú has vivenciado es para potenciar la vida y para celebrar la muerte en la afirmación de la existencia. Bueno, mil gracias de todo corazón por este momento de poesía, de verdad, de corazón. Claudia Morales, le haces honor a tu nombre y a tu apellido, porque le estás transmitiendo a tu hija tus apellidos lejos de manos untados de sangre. Y esta es una paráfrasis de León de Grave, cuando llenó una hoja de vida, cuando dijo, ¿qué es lo que aspira en su vida? Y él dijo, entregarle mis apellidos tan limpios como me los entregaron mis padres. Muchas gracias, Andrés. No, gracias a todos ustedes, a los que no les vi la carita también, que están por allá detrás de cámaras y de micrófonos. Les deseo una feliz tarde y yo vuelo porque tengo una cita médica a las 3:30. Así es. Gracias. Vale, un abrazo para todos y gracias. Chao. Chao. Gracias a Claudia Morales y gracias a todos por asistir a nuestro conversatorio literario, Identidad y Literatura. Gracias, profesor Andrés Torres. A ti, Mariluz, eres una tecnochamán que permite estos ensueños. Gracias.